En un rincón desierto donde nadie miraba, un objeto extraño salió de debajo de la tierra. Emitió un rayo de luz que rodeó la ciudad y voló directamente hacia una casa al otro lado del mundo. El protagonista estaba sentado en un escritorio dibujando algo, mientras las noticias informaban sobre la reciente explosión que sonaba en su oído. Según la leyenda, en tiempos antiguos, cuando los demonios y espíritus amenazaban con destruir el mundo, el héroe de la formación suprema imperial selló a los demonios en otra dimensión custodiada por dos dioses, devolviendo la paz a los tres reinos. Pero los demonios aún querían invadir en secreto. Con eso, el justo protagonista se dispuso a salvar el mundo. Esta era la trama de la historia del protagonista, el manuscrito que acababa de completar y enviar al editor. De repente, un torbellino apareció en la habitación sin viento, creando un haz de luz hacia el espacio, luego lo absorbió directamente. El protagonista lo siguió a otro mundo. Con su extraña vestimenta, el protagonista se dio cuenta de inmediato que había sido transportado a una dimensión diferente. Miró el sol rojo como la sangre, junto con el suelo temblando mientras troncos de árboles brotaban, y en lugar de sentir miedo, levantó los brazos y se rió. Esta acción atrajo con éxito la atención de los monstruos. Uno corrió directamente hacia él, haciéndolo sentir ocupado. El protagonista pensó que ser el personaje principal lo protegería, pero el monstruo no mostró ningún respeto. De repente, una luz azul descendió del cielo, rodeando al monstruo mitad humano, mitad bestia. Una figura misteriosa apareció y derrotó al oponente en medio segundo, dejando al protagonista asombrado. No solo eso, el área estaba llena de monstruos que no habían sido eliminados, obligando a la persona misteriosa que acababa de aparecer a ocuparse de luchar de nuevo. El protagonista se acarició la barbilla, pensando en lo que debería hacer, luego decidió correr. Según los tropos, no había tutoriales para los recién llegados. Nunca se debe ser imprudente, y mantenerse con vida era más importante. Luego notó una luz persiguiéndolo, que se transformó en una espada que encajaba perfectamente en su mano. ¿Podría ser este el invencible tesoro espada? Lo sostuvo en alto, examinándolo, atrayendo una vez más la atención de los monstruos. El protagonista corrió por su vida, sin saber aún cómo manejar la espada antes de ser obligado a entrar en el campo de batalla. La persona de cabello azul también lo persiguió y atacó, claramente sintiendo que el protagonista no era una persona común cuando, mientras sostenía la espada demoníaca del viento, aún evitaba fácilmente sus ataques. El protagonista trepó a un árbol, blandiendo la espada salvajemente, luego inesperadamente cayó, aterrizando directamente sobre la cabeza de un monstruo. La espada sin dueño persiguió al protagonista, creando un pulso que hizo que toda el área del cielo destellara con luz. Abriendo los ojos de nuevo, el protagonista ya no estaba en el campo de batalla rojo sangre. Estaba tendido incómodamente en un banco en una parada de autobús como un mendigo sin hogar, siendo despertado por un barrendero cuando el sol ya había alcanzado la mitad de su camino en el cielo. Se frotó los ojos varias veces, dándose cuenta de que todo fue solo un sueño. No hubo ningún viaje dimensional o viaje en el tiempo. Sintiendo decepción detrás de él, el protagonista vio a un perro llevando algo dorado en su cabeza, como un objeto sagrado que no pertenece al mundo humano. Saltó emocionado, exigiendo que la otra parte firme un contrato y negocie a cambio de salvar la tierra. El barrendero, que estaba no muy lejos al ver esta escena, rápidamente tomó una foto para llevar a casa, como evidencia para mostrar a sus nietos. El protagonista llevó la cosa dorada a casa, sacó una bolsa de comida que había comprado para gatos callejeros el mes pasado y la alimentó. Sin detenerse allí, el protagonista incluso sacó una planta en maceta para que el pequeño pudiera aliviarse. El objeto dorado, enojado, lo pateó todo. Decía que era Kiri, el guardián de las bestias divinas, no una mascota. Pensando que el protagonista probablemente era tonto, insistió en que las bestias divinas deberían verse así. El protagonista sacó un cómic para mostrarle a Kiri imágenes de majestuosas bestias divinas en su interior. Kiri lo tiró con desdén, diciendo que aunque la mayoría era ficción, los demonios y sus subordinados del viento demonio realmente habían sido sellados en otra dimensión por la suprema formación imperial. Y fue Kiri, la bestia guardiana divina, quien había estado protegiendo los tres reinos durante decenas de miles de años. Sí, anoche, si Kiri no le hubiera dado la espada divina Trample, ¿cómo podría haber sobrevivido y salido? Desafortunadamente, últimamente el sello se había estado debilitando, y la situación de los demonios del viento que pasaban a través de las fisuras espaciales para dañar los tres reinos se estaba volviendo cada vez más frecuente. Hablando de grietas, eran cosas nacidas debido a la energía inestable entre los tres reinos y la otra dimensión. Pero Kiri le aseguró que era muy seguro adentro. Después de todo, él era una persona con un mandato celestial, capaz de ver fantasmas y bestias espirituales que la gente común no podía detectar, y tenía el poder invencible para salvar el mundo. Al escuchar las palabras salvar el mundo, sus ojos brillaron intensamente, diciendo que lo dejaran a él, el elegido, para resolverlo. Cuando el protagonista preguntó cómo lidiar con las grietas causadas por el miasma desigual en ambos lados, Kiri dudó y no respondió. En ese momento sonó su teléfono.
finalmente se reveló el nombre del protagonista. Era Jin Fin Lin, alguien que no había pagado su alquiler y estaba siendo regañado por su casero. Tras asegurarse de que guardaría el secreto de Kiri, salió a ganar dinero. Jin Fin no tenía idea de que su vida había comenzado a contar regresivamente desde este punto. Se estableció un conjunto de condiciones, dando a los lectores solo 5 minutos para aceptar, pero él no sabía nada al respecto. El joven maestro Lu Hang de la familia Lu, de quien recientemente se rumoraba en línea que era el inversor en el sitio de reliquias explotadas, estaba sentado en su supercoche, acelerando en su camino allí para buscar rastros. Resultó que también era uno de los cazadores de demonios de viento. Después de enterarse de que la persona que le había robado su presa ayer era un recién llegado, se enfureció. Mientras tanto, Jin Fin iba en una bicicleta eléctrica pública al trabajo cuando se encontró con otra bestia espiritual, lo que le hizo frenar de repente sin darse cuenta de Kiri en su cabeza. Salió volando, golpeando el suelo de cara, y se volvió enfadado para regañarlo. Resultó que había bastantes bestias espirituales en el área donde vivía Jin Fan, pero a diferencia de su bestia divina todopoderosa, se llamaban burbujas y eran menos conscientes. El protagonista no tenía idea de que se estaba volviendo famoso en los foros para personas que habían cruzado dimensiones, gracias a matar a un jefe el día anterior con el nombre de Caballero de la Espada. Caminando por la calle, atrapó accidentalmente a una chica que casi se cayó, alguien que también estaba en el grupo de viaje en el tiempo. De repente, Jin Fin vio a dos bestias divinas cruzando la carretera y soltó inmediatamente a la chica de sus brazos, corriendo al medio de la carretera para salvar a los dos pequeños, desperdiciando todo su esfuerzo al meterse frente a los coches solo para darse cuenta de que no podían ser dañados por objetos en este mundo. Los transeúntes habrían estado perdiendo su aliento si no lo maldecían. Después de eso, continuó circulando en el grupo, pero no con el título genial de Caballero de la Espada, sino como un tonto que no leyó las reglas de los 3 reinos, luciendo como si tuviera problemas mentales. Poco después, el hospital mental Minchen envió a un médico para resolver la situación. Las personas en el grupo habían decidido no prestar atención hasta que apareció una notificación y la imagen de Jin Fin captó su atención. Increíblemente, él era de hecho el Caballero de la Espada del que todos habían estado hablando. Jin Fin fue llevado a las autoridades para ser juzgado. Según la segunda regla para aquellos con un mandato celestial, no deben dañar a las personas comunes. La tercera regla, no revelar su identidad a las personas comunes. La 11ª regla, no causar caos por otras razones o causas de fuerza mayor. Ni siquiera medio día después de tener un mandato celestial, ya había violado casi la mitad del libro de reglas. Jin Fin Lin tuvo que sacar su teléfono para verificar la aplicación ilegalmente instalada en su dispositivo, sin tener conocimiento de las reglas. Dado que era su primera infracción, las autoridades solo emitieron una advertencia y una multa. Cuando los oficiales revisaron su perfil y descubrieron que Kiri Kiri era su bestia divina guardiana, se quedaron boquiabiertos de sorpresa. En cuanto a Kiri, también tembló mientras esperaba una sentencia suspendida. El grupo de funcionarios se miraron entre sí y luego contuvieron la risa mientras salían. Primera vez que se reúnen sin saber qué decir, solo haz tu mejor esfuerzo. Después de decir esto, las 3 personas se fueron y una vez fuera de vista, no pudieron evitar reír a carcajadas. El sonido llegaba hasta el final del pasillo. Él tenía una burbuja llamada Bestia Divina Guardiana Kiri Kiri, un nombre tan gracioso que podría matar. Jin Fen lo escuchó todo, pero no estaba enojado, sino que quería molestar a Kiri. ¿Ves? También dijeron que te pareces exactamente a una burbuja. Kiri se levantó enojado y agarró su cuello, diciendo que le había dicho que no revelara su identidad. Después de eso fue expulsado, quedando frente a una luz azul en el espacio, y fue inmediatamente absorbido, encontrándose en un escenario antiguo como el de 1700. Pero esto no era absolutamente un juego de viajes en el tiempo, sino una misión para salvar los 3 reinos. Jin Fen notó un área que había aparecido en los libros, el reino de Jambudvipa del Sur. La leyenda decía que en la antigüedad, los 3 reinos y 4 continentes, Eastern Shang-Shen, Jambudvipa del Sur, Western Nu Xia y Northern Chu-Lu y Minshan City, eran todos parte del reino de Jambudvipa del Sur. Como autor de cómics, estos se consideraban conocimientos básicos. Jin Fen caminó con picardía, pareciendo alguien enfermo, siendo mirado de reojo por todos, hasta que supieron que era el caballero que había eliminado al jefe del abismo, y entonces se agruparon a su alrededor. Hacerse un nombre en su primer día aquí fue algo realmente extraordinario. Jin Fen se paró bajo el jade del destino, que se dice que es la raíz de los mandatados celestiales, determinando el poder de lucha de aquellos con un mandato celestial. Esta pantalla era para probar la fuerza del jade del destino de uno. Si tu jade del destino era demasiado débil para pasar, absolutamente no deberías entrar tontamente en la grieta temporal y morir por nada. Eso fue lo que dijo la chica de cabello rosa. Ella había precedido a Jin Fen por varios años en salvar los 3 reinos. Continuó: aquellos que pasen por la pantalla verán la fuerza de su jade del destino emitir 5 luces extremas: dorado, púrpura, azul y verde. La mejor persona para alcanzar el poder máximo de la pantalla de perfección dorada hasta la fecha es solo Espíritu Óseo, quien logró esa hazaña.
Jin Fen pidió ansiosamente probar su fuerza, pero fue detenido por Kiri. Jiru solo soltó cuando escuchó a otros provocándolo. Jin Fen, en un arrebato de impulsividad, saltó a la pantalla, pero como su fuerza aún era débil, no pudo soportar el impacto y se golpeó directamente la cara contra la tableta de piedra. Luego se deslizó hacia abajo. Pensando que era algo grandioso, resultó ser solo un jade del destino de bajo nivel. La multitud se rió como si no pudiera reírse lo suficiente, y su interés en ver el espectáculo comenzó a decaer. Jin Fen creía que había sido elegido por el cielo, así que aún no debía haber descubierto todas sus habilidades. Sacó su espada y la agitó salvajemente en el aire. De alguna manera, los rayos que salían de la espada hicieron que apareciera una grieta en la pantalla de la perfección dorada, casi haciéndola explotar. Justo después de eso, una persona llamada T-Dan saltó a la plataforma, cara a cara con Jin Fen. Sabiendo que había causado problemas, dejó su espada, a punto de negociar, cuando la otra parte le agarró el hombro en un movimiento. Había pasado mucho tiempo desde que el viejo T-Dan había visto a alguien que pudiera destruir la pantalla. No se dio cuenta de un humo negro que había entrado furtivamente en la espada que había dejado caer. T-Dan dio un paso adelante para recoger su espada y, sin esperar el consentimiento de Jin Fen, lo puso inmediatamente en el escuadrón cazador de monstruos. Una espada de tesoro rara como esta debería estar bañada en la sangre de esos hombres bestia, para no desperdiciar un objeto tan precioso. Le dio una tarjeta, oficialmente convirtiéndolo en un cazador de demonios del viento. En otro lugar, en el Museo Mingxian, los artefactos extraños se estaban moviendo. Una espada antigua desapareció misteriosamente y hubo una explosión de causa desconocida. Afuera, Jin Fen estaba hurgando en los cubos de basura, habiendo oído decir que algo malvado había sido excavado de las ruinas de la antigua ciudad, así que revisó la basura sin dudarlo. Matar demonios de viento podría esperar. Cualquier cosa aún no lograda seguramente era un arreglo del cielo. También había escuchado que las ruinas de la Universidad Mingxian habían sido excavadas hace 3 meses. Pero los sucesos extraños solo se habían reportado hace un mes. En ese momento parecía haber recogido una espada antigua del suelo, y coincidentemente 2 sitios arqueológicos en Mingxian también habían perdido algo similar. Después de que esta espada del tesoro desapareció, los artefactos exhibidos dejaron de temblar. Jin Fen podía adivinar la respuesta. Según su deducción, los 2 eventos en la Universidad de Mingxian y la espada desaparecida estaban relacionados. Jin Fen no tenía idea de que la explosión del otro día fue causada por la cosa del tamaño de un puño que caminaba a su lado. Kiri se secó el sudor que fluía como un arroyo. Afortunadamente, ese tipo solo pudo deducir hasta ahí. Jin Fen estaba decidida a encontrar la espada para revelar todo a la luz. Mientras tanto, la espada que buscaban estaba siendo restaurada. Después de unir las 2 mitades rotas, un pulso de energía se disparó en todas las direcciones, causando que Jin Fen se transformara en el acto. La brecha temporal apareció de manera sospechosa y sin fundamento. Aunque estaba sorprendido, Jin Fen no podía olvidar su misión. Tenía que derrotar rápidamente a los monstruos que se escondían dentro del rango de la grieta. Captó una mirada furtiva desde detrás de un arbusto, que resultó ser solo un cangrejo pequeño. Lo puso en una olla con tapa, y seguramente no podría escapar. Jin Fen pensó que esto era ridículo, como una broma. Pero al momento siguiente, el cangrejo que había subestimado creció 10.000 veces más, convirtiéndose en un tamaño que Jin Fen tuvo que luchar para enfrentar. En el momento crucial, una fuerza cortante atravesó, cortando la mitad de la garra del monstruo. Jin Fen pensó que era debido a su talento y ser elegido por el cielo, así que recuperó el valor y persiguió al monstruo, exigiendo su vida. Kiri también estaba sorprendido, incluso no sabía que su espada de tesoro era tan poderosa. El cangrejo parecía poseído por algo, volviéndose para contraatacar inesperadamente. Jin Fen yacía en el suelo, incapaz de reaccionar ante este cambio dramático. Cuando estaba atrapado entre las pinzas del cangrejo, aparentemente a punto de encontrarse con su creador, una chica con una motocicleta genial llegó, protagonizando una escena de belleza salvando al héroe. Kiri, sentado sin hacer nada, también fue golpeado y voló con el viento, chocando su cabeza contra un árbol, causando que le salga un chichón. Si no fuera porque el poder divino de Kiri estaba dañado, requiriendo solo el sacrificio de formaciones espirituales para reparar el sello, Jin Fen habría sido manejado hace mucho tiempo. Sin esperar a esos malditos demonios del viento, Kiri reflexionó sobre su primer encuentro, cómo intencionadamente lo había arrastrado a la grieta, le había dado la espada del tesoro y había soplado energía negra en la espada en la plataforma. Kiri estaba a punto de morir de ira. Como bestia divina guardiana, ¿con qué derecho tenía para irse con alguien que no podía lograr nada en la vida de esta manera? Jin Fen de repente salió y le dijo a Kiri que ya no quería matar demonios del viento para proteger los 3 reinos. Después de toda su fanfarronería, se reducía a tener miedo a la muerte. ¿Pensó que habría perdido la vida allí? No más, elección del cielo o no, nada era más precioso que su vida. Si el cielo era tan capaz, debería darle 1.000 millones. De lo contrario, restaurar esa espada. Bromeando pero en serio, de alguna manera la espada realmente se arregló como nueva. Kiri juró por su honor que no tenía nada que ver con este asunto. ¿Sus poderes no eran tan fuertes? Kiri recordó la luz azul de antes. Si eso no era un rayo verde, ¿qué era?
Mientras tanto, en la familia Lu, el joven maestro Lu Heng también recibió noticias de que la energía de la espada era más aterradora de lo imaginado. La suposición de su abuelo no estaba equivocada. La antigua ciudad de Yan'an colapsando en la tierra en solo una noche podría no ser una invención. Bajo las ruinas probablemente se escondía un secreto que sacudiría al mundo. Extrañamente, la espada caída había desaparecido, y su paradero seguía siendo desconocido. Kiri le contó a Jin Fen lo aterrador que era restaurar la espada del tesoro. Trample Lu era energía espiritual, y ninguna persona común podía restaurar Trample Lu. Jin Fen supuso que el cielo lo había favorecido y lo arregló, bien o mal, no importaba. Lo que importaba era la creencia. Aunque el sospechoso aún no había sido identificado, a través de este incidente, Jin Fen había recuperado su fe en la vida, tomó su espada y estaba decidido a luchar hasta el final. En cuanto a Lu, había dejado de excavar las ruinas y se centró en encontrar la causa de la explosión. En casa también había un joven maestro que había sido confinado por el viejo maestro por realizar experimentos en secreto que causaron caos en la Universidad de Mincheong. Jin Fen se había convertido sin querer en un tema de conversación en el grupo otra vez. La gente no podía creer que el espíritu óseo se había aliado con el caballero para eliminar monstruos ayer. No es de extrañar que fueran tan fuertes. Kiri estaba completando el proceso final de su sistema digestivo, cubriéndolo en secreto con tierra para ocultarlo de Jin Fen, y accidentalmente esa pila de tierra cayó y golpeó al joven maestro de la familia Lu en la cara. La persona que estaba a punto de mudarse hoy, y el mayordomo Meng, tuvo que ayudar al joven maestro a secarse el cabello para restaurar su apariencia limpia y ordenada. Le preguntó por qué, entre tantos objetivos, solo eligió al nuevo caballero para colaborar. Lu Heng respondió que sentía que esta persona era muy fuerte, pero también muy débil y baja, difícil de entender. Deberían intentar matar a algunos demonios de viento juntos para evaluar su fuerza. Para formar una asociación a largo plazo con un joven maestro, la fuerza por sí sola no era suficiente, el carácter también contaba. Comparado con algunos rumores infundados, él prefería confiar en lo que veía. Sonó el timbre. Era Jin Fan quien quería saludar a sus vecinos. La escena dentro, comparada con el pasillo cubierto de polvo afuera, era como dos mundos diferentes. Todavía recordaba que Lu Heng era la persona que lo había ayudado a ahuyentar al monstruo con cabeza de cabra. Con eso, Jin Fan empujó la planta en maceta que contenía el producto premium de Kiri en las manos de Lu Heng como regalo de inauguración de la casa. Lu Heng lo miró con desdén de reojo y el mayordomo tuvo que venir rápidamente para ayudar a su joven maestro a escapar de la peligrosa situación. Jin Fan todavía le dio unas palmaditas en el hombro al otro repetidamente como si hubieran sido amigos cercanos durante 20 años. Jin Fan no podía soportar quedarse quieto, sus manos y pies tocaban todo en la habitación e incluso logró abrir un mecanismo oculto, revelando cristales brillantes. Lu Heng dijo que estas cosas fueron recolectadas de varias asociaciones de comerciantes en la calle Jambudvipa del Sur. No es difícil de encontrar. Cuando Jin Fan estaba a punto de tocar otra cosa, Lu Heng lo detuvo. Sacó directamente un núcleo espiritual de demonio de viento de 3 estrellas para que él lo viera. Cada vez que se mataba a un demonio de viento, uno de estos caía. Ese día, después de eliminar al demonio con cabeza de cabra, Jin Fan había escapado, así que lo había guardado. Ahora se lo estaba devolviendo a su dueño. El viejo mayordomo, temeroso de que lo desperdiciara, le dijo a Jin Fan que el precio de uno de estos podría comprar un juego completo de piedras de mejora como las de Lu Heng. Los buenos hermanos comparten buena fortuna. Eliminar al monstruo con cabeza de cabra también fue una contribución de Lu Heng, así que deberían dividirlo. A pesar de la negativa de Lu Heng, Jin Fan insistió en arrastrarlo. Entraron juntos en los 3 reinos, y el evento que sacudió la tierra hizo que todos se congelaran. Lu Heng, conocido como el Marqués de la Noche, estaba sosteniendo la mano de otra persona en medio de la carretera. Esta era una noticia que podría sorprender a una vaca hasta la muerte. El frío y orgulloso Marqués de la Noche de toda la región del sur de Jambudvipa nunca había mirado a nadie excepto al espíritu óseo. Sin embargo, hoy estaba actuando así. Debe haber alguna historia oculta. Jin Fan llevó a Lu Heng a la tienda de Viejo Ma para vender la perla espiritual. Inicialmente, el tendero ofreció 350, y al ver a Jin Fan negar con la cabeza, Lu Heng pensó que este tonto conocía el precio, solo para verlo bajar directamente a 200. Lu Heng ya no podía hablar y tuvo que intervenir para salvar la situación. El día anterior, Olma había comprado un núcleo espiritual de 2 estrellas por 600 de oro, sin embargo, solo ofrecía 350 por un artículo de primera clase. Jin Fan se sorprendió al darse cuenta de que había sido engañado. Sacar provecho de un cliente que no era tan inteligente como otros era el problema de la tienda. Jin Fan asintió con la cabeza y tardó medio minuto en darse cuenta de que el cliente menos inteligente al que se referían era él mismo. No fue diferente de recibir un golpe en la cara y luego quedarse allí alabando las excelentes artes marciales. Pero gracias a Lu Heng no fue engañado. Como Lu Heng se negó a aceptar dinero, Jin Fan quiso invitarlo a una buena comida. El dueño del restaurante era un tigre con una apariencia feroz, pero un alma frágil.
Lu Eng todavía se negó a aceptar algo de Jin Fan. Además, ver ese estilo de comer le hizo sentir que no tenía hambre en absoluto, así que Jin Fan se comió los 2 tazones de fideos él mismo. De repente, escucharon un alboroto. El dueño del restaurante estaba siendo acosado por un cliente. Después de volcar un plato de fideos, el cliente también estaba a punto de golpear a la criatura divina del dueño. Jin Fan no tenía intención de quedarse mirando cómo acosaban a una persona inocente, así que intervino para ayudar. Aquí, todos los seres eran iguales. Viendo este comportamiento, los ojos de Lu Heng se movieron ligeramente, como si inconscientemente despejara un lugar en su corazón para colocar a esta persona. Pero luego, al darse cuenta de que su mirada era demasiado atrevida, apartó la vista. El alborotador, después de darse cuenta de que la persona silenciosa pero enojada era el Marqués de la Noche, rápidamente metió la cola entre las piernas, usando la mejor estrategia para proteger su vida, huyendo lo más rápido posible. Jin Fen, al no escuchar ninguna disculpa, se enojó, pero solo pudo maldecir después de él. El dueño del restaurante se inclinó para agradecerle por su rectitud. Jin Fen se sorprendió de que los demonios bestiales pudieran hablar porque el dueño explicó que él era una persona con un mandato celestial. Sorprendentemente, incluso los animales fueron elegidos por el cielo. Los pequeños espíritus burbuja, también llamados Bao Bao, al ver que ya no había peligro, se acercaron a Lu Heng. Estaban sucios, parecían un poco descuidados y algo lamentables. Lu Heng decidió irse. La familia Lu tenía una fuerte presencia en un radio de 3 millas. En los 3 reinos también había un lugar llamado el Fondo Benéfico Lantang, construido por la familia Lu. Y en el mundo real también estaba el Fondo Global de Alimentos, organizado por la familia Lu. Kiri sentía que alguien dispuesto a vagar día y noche con un tonto de su casa ciertamente no podría ser una persona decente. De repente apareció una grieta temporal y Jin Fen y Lu Heng rápidamente fueron al lugar donde había problemas y se transformaron para luchar. Frente a ellos estaba un demonio de viento Chulin con el talento especial de esquivar y ataque sorpresa. Chulin creó un torbellino, casi llevándose a Kiri con él. Afortunadamente Lu Heng reaccionó a tiempo, poniéndose delante para protegerlo y salvarle la vida. Al final, Kiri fue arrastrado y chocó directamente con Chulin. El monstruo había dejado de crear la tormenta y Kiri cayó luciendo extremadamente lamentable. Jin Fen estaba a punto de avanzar con su espada, pero Lu Heng lo detuvo. Necesitaban un plan de batalla adecuado. Chulin era ágil y Lu Heng instruyó a Jin Fen a usar la técnica de barrido del ejército para observar al enemigo primero, pero ni siquiera sabía qué era eso. Fue en vano que Lu confiara tanto en él. Ni siquiera conocía las operaciones simples. Chulin atacó continuamente, perdiendo una táctica solo para presentar otra. Lu Heng volvió a pedirle a Jin Fen que atacara de frente hacia atrás mientras él se concentraría en la cintura. Antes de que terminara de hablar, Jin Fen ya había avanzado. Bueno, tendrían que adaptarse a la situación. Ambos se lanzaron al mismo tiempo, pero Chulin usó la técnica de excavación terrestre. Surgiría del suelo en cualquier dirección cuando no estaban prestando atención. El suelo de repente se partió y de hecho algo había roto la tierra y se dirigía hacia Jin Fen. Al menos él sabía cómo usar una espada. Aunque no recibió un golpe, empujó toda esa agua directamente sobre la cabeza de Lu Heng. Estaba demasiado ocupado cuidando a Jin Fen para recordar esquivar. Hubo otro disturbio bajo los pies de Jin Fen. Lu Heng utilizó toda su fuerza interna para apresurarse a su lado, pero como no prestaba atención, Jin Fen al atacar también lo había lanzado por los aires. Intentó agarrar el dobladillo de su ropa, pero solo empeoró las cosas. Lu Heng cerró los ojos impaciente, intentando suprimir la ira que subía por su garganta. Chulin había emergido del suelo y estaba de pie sobre un árbol. Jin Fen, queriendo enmendar las cosas, le dijo que lo dejara en sus manos. ¿Qué estaba pasando? Esa frase debería haber venido de Lu Heng en su lugar. Se enojó aún más. Había dejado de lado el peligro para salvarlo, pero aún así se estaba burlando de él. Jin Fen no entendía qué había dicho mal. Claramente estaba preocupado por la otra persona. Chulin, sin importarle la discusión de la pareja, se lanzó directamente sobre ellos, pero fue derrotado por Jin Fen en 2 movimientos. Lu Heng reconoció su habilidad para pelear, esperando que en el futuro, cuando se convirtieran en compañeros de equipo, Jin Fen entrenara más sus habilidades defensivas. Al escuchar la palabra compañeros de equipo, sus ojos se iluminaron, pensando que la otra persona quería seguirlo y apoyar su lucha. Le dio una palmada en el hombro, diciendo que solo necesitaba entrenar un poco más para aumentar su fuerza. La sangre de Lu Heng hervía, le mostraría cómo era la ira del joven maestro. Chulin acababa de incorporarse, aún sin poder contraatacar, cuando fue atrapado por el poder de Lu Heng. Toda la ciudad tembló y Jin Fen retiró inmediatamente sus palabras anteriores. Lu Heng era el mejor. Lu Heng le dio a Jin Fen un libro con algunas técnicas que podía practicar en su tiempo libre. Kiri fue arrastrado a practicar día y noche pensando que estaba a punto de morir. Le dijo que no necesitaba practicar estas técnicas mundanas porque Jin Fen era el elegido. Él lo sabía, pero ahora tenía un compañero y necesitaba aprender algo más allá de los movimientos instintivos para poder cooperar y proteger a otros.
El persistente guionista llamó y lo que parecía una buena noticia resultó ser una reprimenda. Si no podía entregar un borrador decente antes del mediodía de mañana, debería estar preparado para empacar y salir. Jin Fen de repente recordó a los demonios del viento y luego tuvo una idea. Agarró su bolsa y corrió a casa. Aunque Lu Heng había reconocido las habilidades de Jin Fen, todavía dudaba en hacer equipo. Una persona valiente pero imprudente que seguía poniéndose en peligro, insistiendo en ser el líder del equipo. El mayordomo dijo que dejara este asunto en sus manos. De repente, su teléfono le notificó un mensaje y cuando lo abrió, Lu Heng se enojó tanto que lanzó su teléfono directamente al tanque de peces. Resultó que Jin Fen, no contento con su suerte, había rehecho la historia de los dos y la envió al editor. No solo eso, sino que la imagen de fondo era de Lu Heng moviendo la cola como un perro para él. Pero por otro lado, su historia fue actualizada y el número de seguidores estaba aumentando continuamente. Jin Fen estaba tan feliz que se despertó en medio de la noche para bailar. Así que audazmente incluyó a Espíritu de Hueso en la historia también. Estaba acelerando por la carretera, entregando paquetes, riendo y cantando, cuando de repente oyó a alguien pidiendo ayuda en un callejón pequeño. Al mirar, vio a un joven acosando a una niña pequeña. Jin Fen, sin preocuparse por las consecuencias, se precipitó y pateó al oponente con fuerza. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que aquí no había ningún tipo malo. Solo era un equipo de filmación grabando y él lo había interrumpido. El costo total y los gastos incidentales ascendieron a más de 40,000. Este número lo mareó. La actriz estaba revisando su teléfono para actualizaciones de entrega cuando descubrió que su repartidor era el problemático que ahora estaba atrapado aquí. Jin Fen también se dio cuenta del problema. El paquete que debía entregar había estado tirado en el suelo durante algún tiempo. Jin Fen se resignó a recibir una calificación de 1 estrella, pero la otra parte no hizo eso. La actriz Mo Can simplemente lo recogió y lo comió como si nada hubiera pasado, e incluso fue tan amable de invitarlo a comer juntos. Un viento fuerte se levantó de repente y apareció una grieta temporal de nuevo. Jin Fen, sin preocuparse más por lo que había detrás de él, se apresuró al lugar, sin darse cuenta de que había ojos observándolo sin cesar. El suelo tembló violentamente y en la grieta temporal, todo se tiñó de color rojo sangre. Jin Fen blandió su espada con la intención de usar la técnica de ejército barrido para darle una lección al monstruo, pero ya lo había descubierto. Después de un aliento que olía como 10 litros de salsa de pescado fermentada en su boca, cuando Jin Fen no estaba prestando atención, lo atacó por detrás. Estaba a punto de avanzar con su técnica de nuevo cuando el monstruo usó su poder para atraparlo fuertemente, sin poder moverse. Kiri se escondió detrás de un árbol, no con miedo, sino incluso muy feliz porque el sello estaba a punto de ser restaurado. Mientras aún estaba celebrando internamente, un rayo de luz pasó rozando. El espíritu óseo había aparecido espectacularmente para rescatar al hombre apuesto atrapado en manos de la criatura inferior. Se veía justo como el comienzo de esos dramas románticos familiares, pero con géneros invertidos. Todo su proceso de lucha fue grabado y transmitido en vivo por otra persona celestial oculta entre los arbustos. Todos admiraban su habilidad de lucha. Sin embargo, este demonio del viento era realmente extraordinario. Aunque había sido golpeado hasta que incluso los espectadores estaban mareados, todavía parecía no estar afectado. Este monstruo tenía un nombre específico, Yaksha, calificado con 5 estrellas, lo que explicaba por qué era tan difícil de derrotar. Jin Fen vio que él era claramente el elegido, pero permitió que alguien luchara para protegerlo, lo cual fue vergonzoso. Se liberó de las rocas que lo sujetaban y usó la técnica del ejército barrido para atacar al Yaksha. Él pensó que lo había derrotado y miró orgullosamente a Bone Spirit para presumir. El cielo a menudo recompensa a aquellos que se jactan temprano, como Jin Fen, con eventos que superan las expectativas. El Yaksha aún no había cerrado sesión, saltó para atacarlo, y aún fue el astuto Bone Spirit quien reaccionó a tiempo para salvar la mitad de su vida de nuevo. Pero ocurrió un evento más allá de su control. La espada de Jin Fen se movió sola y se dirigió directamente a Espíritu de Hueso, haciéndola caer de su posición de lanzamiento de hechizos en el aire. Toda la espada brillaba con el poder de la luz verde. Espíritu de Hueso ahora tenía que luchar contra el Yaksha mientras esquivaba los ataques de Jin Fen. Ella se vio obligada a atarlo hasta que resolvió el asunto. Después de lanzar hechizos continuamente, el Yaksha finalmente desapareció junto con la brecha temporal. Todo volvió a su forma original, y Espíritu de Hueso se quitó su disfraz, revelando su verdadera identidad como la actriz Mo Chin. Jin Fen fue a hablar con Lu Heng y este, impaciente, arrojó su cómic sobre la mesa. Lu Heng dijo que, primero, él no era el líder del equipo y segundo, los dibujos eran demasiado feos. ¿Quién sabía qué tipo de tonterías eran esas? Pero estas palabras no le importaron en absoluto a Jin Fen. Él estaba recordando el momento en que se dio cuenta de que Mo Chin era el espíritu óseo. Jin Fen continuó siendo desconsiderado, pidiéndole que fuera su asistente de combate.
Mo Chin le lanzó una mirada impaciente y dijo que no le gustaban los perros, palabras tan hirientes. Sin embargo, Jin Fan no entendió en absoluto y fue a Lu Heng para pedirle consejos sobre cómo entender los pensamientos de las chicas. «Eres muy bueno. Seguro que tienes muchas mujeres a tu alrededor», dijo con la apariencia de un cachorro moviendo la cola, rogando a su amo, lo que Lu Heng no pudo rechazar. Atraer chicas requería habilidad, lo más importante era el coraje y la cara dura. Lo primero que necesitaba hacer era conocerse a sí mismo y conocer a los demás. Obedientemente, Jin Fan fue a aprender el horario de Mo Chin, luego apareció en el set de filmación siguiéndola como un fanático loco con un ídolo. Luego, usando la sinceridad para conmoverla, le dio flores como se lo indicó Lu Heng, resultando en ser sacado por seguridad y visto como un tonto. Pero con la guía del maestro Lu Heng, Jin Fan estaba lejos de dejar las cosas así. Él dijo: «Cuantas más fallas tienes, más sigues adelante. No rendirse ante las dificultades, así es como cosechas frutos dulces». A partir de entonces, Jin Fan la atacó con flores todos los días. Un día la vio en una scooter y la persiguió hasta un orfanato. Vio a Mo Chin jugando con los niños. La escena le recordó a su pasado con su padre. Los niños querían escuchar a Mo Chin cantar, y ella complacientemente elevó su voz para cantarles. En el momento en que su voz de canto resonó, todos lo lamentaron de inmediato. Era más desagradable que el despertador a las 6:30 de la mañana un domingo. Los vecinos que pasaban chismearon sobre Mo Chin. A través de esto, él supo que ella había crecido en un orfanato, y, a pesar de haber sido adoptada hace años, aún regresaba para ayudar a innumerables niños. En este momento tan vulnerable, Jin Fan charló un rato y luego la invitó a ser su compañera, a convertirse en su asistente y luchar contra los demonios del viento juntos. Él fue quien había reunido suficiente suerte y fuerza. Mo Chin estaba aturdida y tenía dolor de cabeza. Solo le faltaba darle una patada a este tipo. Un niño corrió a decirle que otro niño acababa de caer. Al ver esto, Jin Fan inmediatamente ayudó a llevar al niño a la enfermería, sin darse cuenta de que detrás de él, la puerta se estrelló directamente en la nariz de Mo Chin. Sin detenerse allí, se ofreció a sostener las herramientas de Mo Chin mientras ella estaba martillando, pero de alguna manera logró que su martillo le golpeara directamente en la mano. De hecho, uno debería mantenerse alejado de este tipo. No se rindió, siguiéndola con su bicicleta eléctrica. Cuando Mo Chin se detuvo con la intención de tener una conversación adecuada, Jin Fan perdió los frenos y se estrelló, directamente contra ella. Su amada scooter tenía piezas esparcidas por todos lados, mientras que Jin Fan fue llevado al hospital. Al menos durante el periodo de recuperación, Mo Chin no sería molestado. La escena cambia a otro lugar, donde un joven está bebiendo algo y decide darle una lección a Jin Fan. Esa noche en el hospital central nervioso, en su infortunio, fue accidentalmente salpicado con agua por un auto que pasaba y luego recibió una llamada telefónica informándole que había excedido el plazo para pagar su multa. La multa de 200 yuanes que había sido sancionado por los funcionarios no hace mucho por infringir la ley. Ahora Jin Fan estaba cargando una deuda enorme. Desde el costo de reparar la scooter de Mo Chin hasta la compensación para el equipo de filmación, todos eran números grandes. Pensando que podría confiar en su cómic que pronto se publicaría para saldar la deuda, el guionista llamó para decir que su obra había sido retirada por plagio. Imposible, todo había sido escrito por él mismo. En ese momento apareció una grieta temporal. Jin Fan se encontró entre dos opciones: ser un excelente autor de cómics haciendo un trabajo útil todos los días o salvar el mundo. Al final, eligió lo último. Había otro yaksha atacando al dueño de la tienda de fideos de antes porque él también fue elegido por el cielo. Jin Fan le dijo al oponente que corriera rápido. El tigre estaba a punto de escuchar, pero luego cambió de opinión y se quedó. El yaksha lanzó a Jin Fan lejos, haciéndolo golpear su cabeza en el refugio del tigre. Luego continuó atacando. Esquivó el ataque hábilmente e incluso cortó el brazo del yaksha. En el momento en que estaba a punto de acabarlo de un solo golpe, el monstruo bloqueó su espada con solo su mano restante. Jin Fan tuvo que pedir ayuda al tigre escondido detrás del camión. Finalmente, estuvo de acuerdo en levantarse y luchar. Pero todo el cuerpo del yaksha era duro como una roca. Un golpe fue directo al núcleo. Ambos fueron lanzados hacia atrás y el brazo cortado del monstruo se curó al instante. Jin Fan atacó de nuevo. Cambió a la técnica de destrucción del alma, causando que el yaksha se dividiera en muchos pedazos. El monstruo no murió, se regeneró e incluso creció 2 veces más grande que antes. Según Lu Hang, su forma verdadera era solo una ilusión. Matarlo cualquier cantidad de veces sería inútil. Pelear solo nunca fue un plan inteligente. Resultó que la casa de Jin Fan había sido comprada por él, sin dejar escapatoria. El mayordomo Meng quería que la otra parte viniera y le suplicara ayuda al joven maestro por su cuenta. Lu Hang no estaba muy de acuerdo con este enfoque forzado, pero antes de que pudiera hablar, su teléfono le notificó de la batalla de Jin Fan con el yaksha. Mo Chin tampoco se quedó de brazos cruzados. Inmediatamente condujo su vehículo para brindar apoyo. La situación era urgente. Primero correrían y luego resolverían las cosas.
Jin Fen se movió ágilmente, esquivando ataques de manera espectacular, conservando su vida muy precaria, pero no se podía decir que estaba a salvo ya que el Yaksha lo perseguía sin descanso. Jin Fen fue golpeado con un viejo truco, quedando sellado bajo tierra esperando morir. Una roca súper grande se precipitó hacia él a una velocidad vertiginosa. Ni Lu Han ni Mo Chin pudieron reaccionar a tiempo. Justo cuando pensaban que todo había terminado, Jin Fen se levantó milagrosamente de los escombros. Habiendo abandonado su manuscrito para venir aquí, Jin Fen estaba decidido a no dejar que todo fuera en vano. Si no muriera, no importaba cómo lucharan, entonces él lo convertiría en cenizas. Con solo un tajo hizo que Lu Han se quedara mirando sorprendido. El Yaksha se había convertido en humo y desapareció. Bone Spirit no se quedó y se fue inmediatamente después. Jin Fen corrió a casa a velocidad de demonio y encontró a Kiri sentado en su computadora. Afortunadamente, la casa seguía intacta y no faltaba nada. El casero llamó de nuevo, pero en lugar de regañarlo, dijo que alguien había pagado el alquiler por él. Luego, el guionista también informó que el tema del plagio fue solo un malentendido. Jin Fen volvió a la vida como si nada hubiera pasado. Las últimas clasificaciones de las 4 regiones fueron enviadas a su máquina con el pretexto de pagar la multa. Bone Spirit quedó en 10º lugar, y un recién llegado como él estaba sorprendentemente en el lugar 49. El Yaksha que ni siquiera Bone Spirit pudo eliminar había sido derrotado completamente por él. En el grupo de chat, solo Cabeza de Tigre lo defendió cuando todos los demás dijeron que Jin Fen solo tuvo suerte. En cuanto a Lu Han, parecía haber desarrollado una visión diferente de Jin Fen. Ese estilo de lucha algo valiente fue realmente impresionante. Lu Han dijo: «Viejo mayordomo, no te metas más en mis asuntos. He pagado su alquiler, puede seguir quedándose en la casa». El núcleo espiritual del Yaksha de 5 estrellas es suficiente para que él pague la multa. En cuanto a las cuestiones de plagio y desalojo, Lu Han ya había intervenido para manejarlas, pero el viejo Meng tenía algo que aclarar. La empresa de mudanzas no fue contratada por él. De hecho, no fue él sino el niño que vivía en un edificio alto no lejos del sitio de reliquias de Mingxian, quien también había reparado la espada de Jin Fen y abierto la grieta espacial. Lanzó una bomba de humo en la casa de Jin Fen, causando que tanto él como Kiri perdieran el conocimiento, luego se coló. A la mañana siguiente, Jin Fen y Kiri disfrutaron mucho de los pasteles enviados por Tiger Head. Este tío puede parecer duro, pero tenía el alma de una joven. Jin Fen entró en los 3 reinos, ignorando las miradas escrutadoras de la gente mientras conversaba cálidamente con Cabeza de Tigre. El tío dijo que también tenía un pequeño como Kiri llamado Tinglan. Su conversación fue interrumpida por chismes groseros. Alguien dijo que Cabeza de Tigre era un seguidor, pero el tío simplemente se quedó en silencio sin replicar. Jin Fen no iba a quedarse de brazos cruzados. Se levantó para defender a su buen amigo, ahuyentando a los malos. Hablando de eso, hace unos días durante la transmisión en vivo, Tiger Head notó que su espada era un poco extraña, posiblemente poseída por un monstruo, y aconsejó a Jin Fen que tuviera más cuidado. Recientemente él había estado enviando mensajes con una niña que era fan de su cómic. Aunque había rechazado sus invitaciones para reunirse varias veces, Jin Fen todavía encontraba a esta persona muy interesante. Su cómic había alcanzado el hito de 10.000 vistas. Llevó esta buena noticia a Tiger Head, invitándolo a comer, pero luego escuchó la noticia urgente de que Tinglan había desaparecido. Se apresuró a buscarla y accidentalmente se topó con una niña. Jin Fen vio a una figura algo familiar y pensó que era Cabeza de Tigre transformado. Pero ¿por qué el Bao Bao que se parecía a Kiri, del que mencionó el tío, resultó ser un perro? Alguien llamó desde atrás y fue entonces cuando se dio cuenta de que esta pequeña y linda chica que parecía una lolita era en realidad Cabeza de Tigre en estado transformado. Al final, resultó que el monstruo Cabeza de Tigre había estado usando un cambiador de voz porque, en forma de un gran tigre, usar una voz suave como la de una joven había hecho que Cabeza de Tigre fuera marginado. La gente la llamaba el tío afeminado. En cuanto a Tinglan, se había perdido cerca. Cabeza de Tigre, también conocido como Muya, lo había encontrado en el sitio de la explosión de la reliquia arqueológica en la Universidad Ming-Shen. ¡Qué coincidencia! Kiri también se originó allí. De repente, escucharon sonidos como de un terremoto. Muya dijo: «Viene de la gran torre de la grúa, ese edificio que está muy lejos de allí». Supuestamente, la gran grúa había estado suprimiendo demonios desde hace decenas de miles de años, ocasionalmente haciendo sonidos rugientes como ese, pero en realidad, el sonido aterrador era solo el viento soplando a través de la torre. Pero esta vez fue un poco extraño, los gritos eran penetrantes y algo escalofriantes. De repente, la torre explotó, un fuerte viento cubrió la entrada y apareció un extraño gas negro. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su espada había desaparecido sin dejar rastro. Jin Fen agarró la mano de Muya y corrió. Cuando consiguió su espada, inmediatamente le pidió a Kiri que la protegiera mientras él luchaba solo, pero algo no estaba bien. Todo su cuerpo se sentía pesado y fue lanzado por el monstruo. Temiendo que ella fuera lastimada, todavía decidió empujar a Muya a un lado y recibir el golpe él mismo. Mientras caía, todavía murmuraba para que ella corriera rápidamente.
Incapaz de soportarlo más, Jin Fen fue su primer amigo. No permitiría que nadie lo lastimara. Finalmente, el poder de Tiger Head fue desatado. El tigre mostró al monstruo lo que era el poder absoluto. Con solo unos pocos movimientos básicos de espada, ella derrotó exitosamente al oponente. Ting Lam salió corriendo de los arbustos en ese momento. Lu Han estaba enfrentando al niño que era la raíz de todos estos problemas, que resultó ser el segundo joven maestro de la familia Lu. La espada de Jin Fen era una nueva entidad parasitaria del antiguo sable de luz verde. La sombra negra era una especie de criatura que había sido corroída por la luz verde y así mutó. Entonces, todo el caos fue causado por la antigua espada. Lu Han enumeró los crímenes del chico y, por supuesto, él los negó. Tomar armas ajenas sin autorización para experimentos, el castigo de confinamiento fue demasiado indulgente. Jin Fen se despertó de una pesadilla, casi saltando por la ventana. Afortunadamente, Muya golpeó la puerta a tiempo, aunque no había necesidad de ser tan dramáticos, ya que era solo el primer piso. Fue llevado al hospital de medicina interna de Ming Shen debido a un daño cerebral. ¿No era esta doctora Nana la que generalmente pedía comida para llevar y luego gritaba en casa? Como todos eran conocidos, quítate este maldito cable. Se veía raro. Nana se negó. Tu lesión es más grave de lo que piensas, con alucinaciones y tendencias suicidas. ¿Deberías soltarte para que puedas saltar de nuevo? Jin Fen no tenía deseos de morir. Debe haber algún malentendido. Muya le respondió al médico por él. Esa mañana, cuando ella entró a su habitación para limpiar, accidentalmente vio su historial de búsqueda, que estaba lleno de formas indoloras de morir. Había también drogas que inducían confusión y alteraban la forma en que los nervios transmitían señales. Tomar demasiado causaba lentitud, con efectos secundarios de sueño excesivo y latidos cardíacos rápidos. Si se activaba durante el combate, el cuerpo perdería la vida. ¡Qué extraño! En esta nueva era, aún había personas que creían que marionetas sin alma podían matar. Jin Fen podría no haber sabido sobre estas cosas, pero Kiri las tenía en la palma de su mano porque era el culpable de todo. Nana sabía sobre su cómic e incluso sabía que estaba buscando compañeros de equipo, así que se ofreció a colaborar, pero él quería que sus compañeros fueran realmente fuertes, atreviéndose a menospreciar a Nana. Ella le pidió a Muya que cuidara de este tipo mentalmente inestable y luego se fue. Se envió un informe de salud para alguien llamado Tago. Él tenía 20 años, pero tenía la salud de alguien de 80 años. Era difícil de creer. Si fuera dado de alta ahora, probablemente solo duraría un mes como máximo. Muya pensó que era el informe de Jin Fen y lo interpretó como si él quisiera acabar con su vida por esto. Se le llenaron los ojos de lágrimas y quería llorar. Se dio la vuelta para preguntar si tenía algún último deseo que quisiera cumplir. Más tarde, Muya contactó a Bone Spirit para ayudar a persuadirla de unirse al equipo. Pero Mochin no era tan fácil de confiar, eliminando directamente el mensaje. En el último día de Jin Fen en el hospital, Muya bajó la cabeza y le rogó a Lu Han que lo consintiera un poco. Luego hicieron una fiesta en su casa. Jin Fen comió hasta que su estómago estuvo lleno. Mucho más tarde, Mochin llegó a la puerta en su increíble motocicleta. Solo entonces Muya supo quién era el espíritu óseo, así que el equipo se había reunido por completo y brindaron juntos. En realidad, Jin Fan asumió esto, mientras que los otros dos todavía estaban bastante reacios. Nana quería unirse, pero tenía que pasar un periodo de prueba de un mes. Eso también era aceptable. Luego ella se durmió en el sofá, ignorando el mundo. Mochin, sin interés en la fiesta aburrida, se levantó para irse. Ella no era su compañera de equipo. Fue Muya quien había dicho que alguien estaba a punto de morir de agotamiento debido a luchar contra demonios con no más de un mes de vida, por lo que había venido. Jin Fan no podía creer lo que oía, pero el ambiente lo hizo pensar que era verdad. La única persona que conocía la verdad estaba durmiendo como los muertos, así que este malentendido no pudo resolverse. Jin Fan inclinó la cabeza, tomó a Kiri y se fue. Solo la persona involucrada podría conocer la verdad. Nana fue salpicada con alcohol para despertarla. Jin Fan estaba sentado en su habitación, inicialmente listo para aceptar su destino, pero no pudo evitar estallar en lágrimas. Le daría a Kiri a Muya, no la dejaría sin hogar. Solo era una lástima que su cómic no fuera lo suficientemente famoso antes de que su corta vida llegara a su fin. Kiri se despertó sabiendo que estaba a punto de irse y no pudo evitar reír a carcajadas. Por fin había esperado este día. Viendo a Kiri tambalearse, Jin Fan pensó que el pequeño estaba borracho. «Para nada», dijo Kiri. Si no fuera porque la relajación de la Suprema Formación Imperial necesitaba una reparación urgente, con su poder divino dañado, ¿cómo podría haber soportado la carga de un tonto como él? Pobre aptitud, verdaderamente una desgracia para lo mandado por el cielo. Kiri todavía estaba resentido, maldiciendo el desperdicio. Jin Fan debe sacrificarse obedientemente para reparar la formación en la grieta temporal. Esa sería su mayor contribución a este mundo, pero había insistido en resistirse. Liu Pisoteado atrajo demonios del viento, pero aún no pudo llevarse a Jin Fan. Y luego tanto el príncipe dragón como el espíritu óseo vinieron a ayudarlo.
Sin embargo, una vez que él y Kurukuru activaron el poder divino guardián, pudieron estabilizar la formación imperial suprema, y luego los asuntos de Jin Fan ya no tendrían nada que ver con eso. Solo ahora se daba cuenta de que todos los peligros anteriores se debían a alguien que pensaba que estaba cerca, pero estaba distante, pensaba que estaba distante, pero estaba justo frente a él. Incluso la píldora de los 5 dragones le fue dada por Kiri. Dado que habían vivido juntos por un tiempo, Kiri también dijo la verdad. No había ningún elegido por el cielo. Todo fue una mentira para engañar a idiotas como él. ¿Quién le dijo a Jin Fan que fuera tan ingenuo? Estaba triste y enojado, con la cara tan negra como el fondo de una olla. Tomó un vaso de agua y lo arrojó sobre la cabeza de Kiri, preguntando qué había hecho para que estuviera tan insatisfecho. ¿No lo había tratado lo suficientemente bien? Comiendo su comida, bebiendo su agua, pero atreviéndose a hacer algo tan indignante. Espera. De hecho, Jin Fan cumplió su palabra. No dejó que lo usara como maceta para aliviarse, así que tuvo que usar una bolsa de plástico. ¿Cómo podría Jin Fan permitirlo? Lo empujó hacia el montón de productos que había creado. Kiri, cubierto de desechos, estaba a mitad del baño cuando Jin Fan cerró el agua. Cuando cayó la noche, justo cuando Kiri estaba a punto de cubrirse con una manta para dormir, Jin Fan le puso un cuerno en la oreja y sopló. Donde sea que se escondiera, Jin Fan podía encontrarlo. Casi las 12 en punto y absolutamente no lo dejaría dormir. Hasta las 3 de la mañana no solo mantuvo despierto a Kiri, sino que despertó a toda el área. A la mañana siguiente, Lu Hang, con ojeras y una apariencia desenfocada, se tambaleó hacia su coche. Si él descubriera que Insensible Tonto había perturbado toda la noche, garantizaba que lo enviaría a conocer a su creador temprano. Muya vino a hablar con Jin Fan. Ella había escuchado la verdad ayer. Él no iba a morir, pero su aptitud era muy pobre. En combate no podía ejercer sus habilidades, aunque la causa no se ha encontrado. Pero con no morir era suficiente. Tal vez la causa raíz era algo extraño adherido a él que no había sido detectado. ¿Podría ser debido a esa luz azul? Lu Hang y Mo Qin reflexionaron como si hubieran resuelto el problema. Al abrir la puerta, Muya vio inmediatamente a Jin Fan, alma en caos, atormentando vigorosamente a Kiri. No esperaba que estuviera tan deprimido y le contó todo. Cuando Jin Fan supo que estaba bien, se rió a carcajadas, pero aún no perdonaría a Kiri, decidido a no dejar que tocara un pedazo de pastel. Muya se sorprendió un poco porque claramente ayer le había dicho que todo era un malentendido. Pero Jin Fan se tapó los oídos y le pidió que se fuera, así que pensó que lo había escuchado. Jin Fan le agradeció por decirle la verdad. En realidad, Milla tenía un favor que pedir. Ella esperaba que él pudiera cuidar de Ting Lam durante unos días. Después de su examen de evaluación, volvería a buscarlo. Nada complicado, se podía confiar en él. Mientras no estaba prestando atención, finalmente Kiri logró comerse el pastel que había estado anhelando. Parecía que Ting Lam y Kiri se conocían. Después de 500 años sin verse, Ting Lam ya no recordaba nada. Cuando Kiri lo tocó y dejó caer el pastel, Ting Lam se enojó tanto que pateó al pequeño por el aire. Afortunadamente, el poder divino interior de Ting Lam todavía estaba allí y era utilizable, aunque la mente del pequeño estaba un poco dispersa. Kiri se desesperó de cómo el cielo seguía enviándole tontos como cargas. ¿Cómo demonios podría reparar la formación ahora? Jin Fan resolvió echar a Kiri. Podía salvar el mundo por su cuenta. Un traidor no tenía valor para ser mantenido. Kiri no podía creer lo que veía y golpeó la puerta esperando que él cambiara de opinión. Jin Fan tampoco se sentía feliz por alejar a Kiri. Se sentó junto a la puerta, apenas teniendo tiempo de sentir tristeza antes de que Kiri saltara por la ventana. Si alguien debe ser expulsado, debería ser Jin Fan, no él. Luego vino una feroz represalia. La espalda de Jin Fan fue pisoteada por Ting Lam y Kiri durante medio día. Ahora, Jin Fan tenía dos opciones: o restaurar la formación imperial suprema, ayudar a Ting Lam a recuperar su memoria y volver a ser Kirukururu, o reencarnarse en otra vida, asustando niños. A Jin Fan no le gustaban estas bromas tontas. Ahora, desde su posición, Kiri también tenía solo dos opciones: o salir o revelar todo lo que sabía. La inteligencia repentina de este tipo era un poco aterradora. Jin Fan tomó el cuerno con la intención de soplarlo, recordándole las noches de insomnio, para que supiera quién estaba a cargo. Kiri estaba asustado y aceptó hablar. Las leyendas relacionadas con los tres reinos eran realmente ciertas. En la antigüedad, los grandes demonios fueron sellados por 5 grandes poderes utilizando la gran formación del cielo y la tierra, la suprema formación imperial. Para evitar que alguien activara la formación para liberar a los grandes demonios, la llave de activación de la formación infinita, el loto dorado del reino mortal, fue destruida por los esfuerzos combinados de los grandes poderes y escondida donde estaba el ojo de la formación. It y Kiru, ahora Ting Lam, custodiaban la formación suprema imperial. Aunque la gran formación ocasionalmente se volvía inestable debido a la energía del cielo y la tierra, todo estaba dentro de un rango reparable. Sin embargo, durante casi 1 millón de años, fragmentos de la llave se formaron gradualmente.
Hasta hace 500 años, una organización misteriosa reunió suficientes fragmentos de la llave. Por el lado de Lu Han, también se encontró con problemas difíciles de explicar en pocas palabras. El abuelo de Lu Han había ordenado la construcción en el sitio de reliquias. Cuando Lu Han llamó para cuestionarlo, él habló sobre lo que sucedió hace 500 años. Una organización de culto llamada Espíritu Fantasma Blanco operaba cerca de la antigua ciudad de Jianan. Poco después, la antigua ciudad desapareció en una sola noche y el miembro Xiaoyu parecía haber muerto. Este relicario era la desaparecida ciudad antigua de Jianan. Ahora que se habían recuperado, su familia tenía que investigar rápidamente la verdad para evitar que la tragedia se repitiera. Continuando con la historia de Kiri, había protegido la formación imperial suprema con Kururu, esforzándose por detener al espíritu fantasma, pero el precio pagado también fue muy doloroso. La explosión cerca de la Universidad de Mingxuan fue en parte obra de ellos. La espada se iluminó, sacudiéndose violentamente de repente. Jin Fen tuvo que correr tras ella para sujetarla, lo que resultó en que cayera del aire al suelo, inconsciente. Kiri recordó los días que pasaron juntos y decidió no aprovechar la situación. El asunto de eliminar a Jin Fen podría tratarse con calma. Revisó su yad del destino. Extrañamente, había sido sellado. Al día siguiente, Jin Fen tuvo que verificar la calidad de su yad del destino nuevamente. Él necesitaba probarle al mundo que realmente era el favorito llamado del cielo. Una luz deslumbrante apareció con las palabras: nivel Jade del destino, un talento verdaderamente infinito, la perdición de los demonios del viento, la luz del reino de Jambudvipa del sur. Después de que terminó la ilusión, era hora de volver a la realidad. Kiri maldijo en silencio en su garganta, verdaderamente terrible en todo, solo bueno para soñar despierto. Jin Fan le preguntó a Kiri de manera optimista: ¿alguna vez había visto a una persona con un mandato celestial que estuviera sellada así? ¿Había visto alguna vez alguna espada divina que pudiera llamar al viento y convocar la lluvia? Incluso Kiri fue guiado por el cielo hacia él. Aunque la espada a veces era un poco loca e insana, también lo había ayudado a escapar del peligro en momentos cruciales. Si Kiri aceptaba de sellarlo, Jin Fan prometió olvidar sus errores pasados. No era posible de sellar, pero el sello ya había comenzado a aflojarse. Solo necesitaba luchar y avanzar más. Por ahora tendría que dibujar estos eventos y ponerlos en la historia. Lu Han todavía estaba hablando con su abuelo. No sabía si la antigua espada excavada del sitio arqueológico tenía algo que ver con la gran batalla de hace 500 años. Su abuelo respondió que no había registro en los libros, pero que una espada antigua enterrada durante demasiado tiempo desarrollando cierta sensibilidad era normal. Si estaba dispuesta a tomar prestado el poder de Tramplelu para cultivar, entonces que así sea. Era su decisión, pero debía tener cuidado. Simplemente que el espíritu fantasma blanco había emergido del suelo y pronto podría haber caos. El pronóstico del tiempo de hoy, el océano del sur tenía vientos anormalmente fuertes a punto de formar la tormenta oceánica más fuerte. Según los informes, los vientos de tormenta se dirigían hacia el norte a lo largo de la ciudad costera de Namuan. El único que podría causar tales cosas solo podría ser el espíritu fantasma blanco. Ting Lan abrió la puerta para sentir la brisa y casi fue arrastrado hacia afuera. Jin Fan tuvo que abandonar su tarea de vigilar a estos dos. De repente, escuchó una entrevista en televisión con Lick, un artista de cómics a quien admiraba mucho. Así que ignoró a los dos pequeños, cerró la puerta de un portazo para evitar que salieran volando, y se sentó a ver la tele. Él nunca en 1000 años esperó que el trabajo escrito por Jin Fan fuera utilizado por Lick en la televisión como un ejemplo de cómics con potencial de desarrollo. Jin Fan estaba tan feliz que bailó y su teléfono sonó. Era la compañía Kaisa contactándolo, queriendo adaptar su cómic. Antes de que terminaran de hablar, él ya había sacado apresuradamente su bicicleta, queriendo discutir este asunto en persona. A pesar de la advertencia de la biblioteca de que se acercaba un tifón de categoría 9 y se aconsejaba a los residentes no salir, de repente, Jin Fan vio a un hombre colapsado al lado del camino, todavía respirando sin heridas externas visibles. Luego miró en un pequeño callejón y se sorprendió al descubrir que todo fue causado por Mo Chin. Ignorando su charla, ella se concentró en su trabajo. Las noticias informaron energía inestable cerca del orfanato en la ciudad de Mingxiong, requiriendo que individuos con mandato celestial verifiquen de inmediato. Mo Chin subió a su vehículo, dejando a Jin Fan para que manejara las cosas detrás de ella mientras ella iba al orfanato en su misión. De repente, las personas que habían sido noqueadas en el suelo se levantaron simultáneamente, pareciendo sonámbulos colectivamente. Mientras Jin Fan no sabía qué hacer ya que las reglas prohibían dañar a personas normales, una serie de enredaderas se envolvieron alrededor de ellos. Detrás de él apareció una persona que se hacía llamar Demonio Celestial. Gracias a la ayuda de la familia Lu, específicamente al abuelo de Lu Han, todo se resolvió. Por supuesto, la causa raíz de todo fue la grieta temporal que provocó que los demonios del viento liberaran su poder. Pero ahora todo estaba temporalmente estable. El manager de artistas Lane no esperaba que fuera tan imprudente, enfrentándose a la tormenta para llegar allí de inmediato. Yendo directo al grano, tarifa de derechos de autor de 600,000, plazo de 10 años. Léelo y firma, no hay necesidad de dudarlo.
Jin Fan firmó sin dudar, no porque estuviera cegado por los 600,000, sino porque confiaba en el manager de Mo Chin, así que no se molestó en leer lo que decía el contrato. Lane dijo que la trama todavía tenía algunos puntos prominentes que necesitaban ser explorados. Por ejemplo, ¿qué era el sello en el cuerpo del protagonista? ¿Por qué estaba allí? ¿Cuándo se resolvería? No había pensado en estas cosas todavía. Lane luego ofreció algunos escenarios. Por ejemplo, hace 20 años durante una nevada, un niño accidentalmente obtuvo un tesoro que afectó el destino del mundo. Pero un personaje de apariencia justa lo robó y selló al niño para que ya no recordara nada del pasado. Habiendo dicho todo eso, este tonto todavía no se dio cuenta del problema. Él hizo una serie de preguntas a cambio y luego dijo que no podía confiar en este guión antes de irse. Se quedó feliz bailando en medio de la carretera y accidentalmente encontró a Mo Chin que venía. Ambos teléfonos sonaron simultáneamente con una notificación. La energía en la zona de Jalón fluctuaba violentamente y estaba a punto de ocurrir una grieta temporal. Se solicitó a las personas designadas por el cielo cercanas que investigaran. Mo Chin no tuvo más remedio que llevarlo a regañadientes a explorar la situación. En el lugar predicho por el demonio celestial, el viento se había calmado, pero la barrera era gruesa. Un grupo de personas de ojos blancos emergió de detrás de las rocas y atacó ferozmente. Jin Fen, por ser inexperto, fue inmovilizado y estrangulado, obligando a Mo Chin a transformarse y usar su poder para atacar y salvarlo. Jin Fen todavía estaba aplaudiendo con admiración cuando levantó la vista y se encontró con los ojos parecidos a los de un gatito, fijos en él. Lu Heng podría llegar tarde, pero nunca estaba ausente. Lo había salvado exitosamente quién sabe cuántas veces. Que el demonio del viento se atreviera a romper la grieta del tiempo hacia el reino mortal no era nada simple. Lu Heng propuso discutir un plan de batalla, pero Mo Chin simplemente avanzó. No se dieron cuenta de lo aterrador que era hasta que se enfrentaron en batalla. 3 tesoros mágicos combinados se veían extremadamente impresionantes al golpear al demonio del viento. Sin embargo, permaneció completamente ileso. Este demonio del viento podría ser del tipo persistente, habiendo rasgado el espacio para descender aquí, probablemente ya habiendo soportado tal poder 10 veces antes. Con solo un rugido, los residentes tuvieron su conciencia tomada y atacaron continuamente a los 3. A este ritmo, personas inocentes se verían involucradas y morirían de agotamiento. Necesitaban notificar a Kaisa, pero no había señal aquí. Jin Fen le dijo que fuera e informara a Kaisa sobre el demonio del viento aquí. Él y Mo Chin se encargarían de ello. La espada perdió el control nuevamente, pero fue interceptada por el demonio del viento antes de que pudiera actuar. Mo Chin usó su poder para rodear al enemigo y luego lo incendió. El demonio del viento era más fuerte de lo que ella pensaba. Absorbió todo el fuego en su mano y atacó directamente. Mo Chin no pudo reaccionar a tiempo y se congeló. Jin Fen la empujó fuera del peligro y tomó el ataque él mismo. Lu Heng había regresado, no porque se fue y volvió, sino porque básicamente no podía salir. Escapar de la barrera solo lo devolvería al mismo lugar, como en un bucle. Parecía que no había otra opción más que luchar hasta la muerte. En el lado de Kaisa descubrieron que toda el área de Alone estaba cubierta por un campo magnético especial, posiblemente causado por ese demonio del viento sin nombre. La situación era muy inusual. El cuerpo del monstruo era grande, pero tan ágil que Espíritu de Hueso fue golpeado muchas veces sin poder reaccionar. Incluso siendo 2 contra 1, no pudieron encontrar ninguna debilidad. Mo Chin se desmayó después y Lu Heng tampoco tuvo fuerzas para resistir. Solo quedó Jin Fen. Finalmente estalló con un potencial dado por el cielo, rompiendo el sello y enfrentándose directamente al demonio del viento. Después de blandir su espada por un tiempo, fue atrapado nuevamente firmemente en la mano del monstruo. No se dio por vencido, tenía que mostrarle por qué Jin Fen era el protagonista, el elegido, no algún demonio del viento sin nombre. Usó su poder interno, causando que el monstruo se asustara y lo soltara. Lucharon de un lado a otro hasta que incluso Mo Chin se conmovió. Una persona con mandato celestial nunca debe rendirse. Ella se levantó de su inconsciencia para cooperar con él. Lu Heng agarró su arma con fuerza. Todos estaban verdaderamente locos. Finalmente descubrieron la debilidad del demonio del viento en su estómago. Espíritu de Hueso lo atraería para que él pudiera atacar. Sin embargo, esto nunca fue fácil. El monstruo, al descubrirse su debilidad, se volvió aún más cauteloso. Justo cuando estaba a punto de atacar, una ola de poder envolvió a todos, alejando al demonio del viento. Esta voz pertenecía al doctor, Nana. La situación ahora era 1 contra 4. Si aún perdieran este partido, verdaderamente no sabrían dónde esconder sus caras. 3 personas usaron cadenas brillantes para atar al monstruo para que Jin Fen atacara. Después de todo eso, finalmente lograron la victoria. Al ver el núcleo espiritual flotando en el cielo, Jin Fan finalmente se sintió aliviado y se desmayó. Al día siguiente, Jin Fan se despertó con un sobresalto, sintiendo un dolor inusual en sus nalgas. Al bajarse los pantalones para verificar, descubrió un sello que había crecido perfectamente en el medio de sus nalgas. Esta escena fue vista por Mo Chin, quien se fue sin decir una palabra. Lu Heng tampoco escapó del desastre.
Lo vieron con los pantalones bajados, apuntando sus nalgas a Kiri. El anciano Lu estaba pensando en informar a los Ones mandados celestialmente que la leyenda era cierta, pero temía causar pánico, dando al espíritu fantasma blanco una oportunidad para atacar. Otra persona entró en la sala, cambiando directamente el tema. Mostró una imagen de Jin Fan. Desde que se convirtió en una persona del mandato celestial, el espíritu fantasma blanco se había activado nuevamente. ¿Cómo podría ser esto solo una coincidencia? También reveló un secreto. El padre de Jin Fan fue una vez un espía para el espíritu fantasma blanco. Jin Fan todavía estaba preguntándose por qué Dr. Nana no estaba en la lista de eliminación de demonios del viento, cuando una persona de aspecto serio entró desde afuera. Fue llevado a la corte para juicio a regañadientes. Jin Fan pensó que sería como la última vez, diciendo algunas palabras y luego regresando tranquilamente, pero fue detenido por el hombre. Lo obligaron a confesar y revelar cómo se confabuló con Yunlu, su padre biológico, para contactar al espíritu fantasma. Esta fue la primera vez que escuchó sobre esto. ¿Cómo podría confesar algo de lo que no sabía nada? El incidente había ocurrido hace 20 años, un evento de fluctuación de energía en las montañas nevadas en la región de Colorado. Los fragmentos clave estaban siendo reunidos por un equipo que partía, pero desafortunadamente el avión tuvo un accidente. Todos los individuos mandatados celestialmente de Colo se sacrificaron. Más de la mitad de las personas comunes murieron y los fragmentos clave desaparecieron sin dejar rastro. La única pista era el objeto en la mano de Colo, y Yunlu, el padre de Jin Fan, apodado el dios de la guerra, había matado a Colo y robado la llave. Jin Fan no podía creer lo que estaba escuchando. Intentó negarlo, lo que resultó solo en dolorosas descargas eléctricas. Tao Lin sospechaba que Jin Fan, apodado el Caballero de la Espada, estaba colaborando con el espíritu fantasma blanco para traer demonios del viento al reino mortal. No solo él, sino que Lu Han también estaba en un dilema. En realidad, su abuelo había sabido sobre su identidad durante mucho tiempo, por eso le permitió acercarse a Jin Fan. No le permitió involucrarse para asegurar la seguridad de la familia. Mientras tanto, Bone Spirit logró infiltrarse en el lugar donde forzaban a Jin Fan a confesar. Si no confesaba, sería electrocutado. Los gritos que resonaban por toda la habitación llegaron a los oídos de Mo Chin, Kiri y Tinglan. Ella aprovechó el momento de descuido del hombre para emboscarlo. Tinglan tampoco se quedó atrás, atacando continuamente, obligando al hombre a admitir la derrota. Todos ustedes tienen el coraje del cielo, atreviéndose a venir aquí y arrebatar al prisionero. Mo Chin lo ató, ayudando a Jin Fan a irse, pero esas cuerdas no pudieron retenerlo por mucho tiempo. Después de liberarse, continuó atacando. Nana apareció por segunda vez, rescatando a Jin Fan de una situación peligrosa. La ley claramente establece que después del tiempo de interrogatorio, la persona debe ser liberada. La tortura no estaba permitida. El hombre, al ver que Nana tenía la intención de ayudar al sospechoso, la atacó, rompiendo su máscara. Resultó que ella también fue organizada por Kaisa para acercarse a él. Espíritu de Hueso tuvo que llevarse a Jin Fan rápidamente. A medio camino, esa gente vino persiguiéndolos. Ella, desesperada, lo lanzó primero y luego volvió a entrar para lidiar con la situación. Jin Fan cayó en el camino, boca abajo, recordando lo que ese hombre había dicho. En ese momento, la gente se reunió alrededor, lanzándole huevos porque también creían que era un traidor. Solo podía quedarse quieto y soportarlo. Varias horas habían pasado y Jin Fan todavía estaba junto a la ventana, sin comer, sin beber, sin moverse. Kiri, temiendo que quedara traumatizado y abandonara la misión, tuvo que encontrar una manera de consolarlo. Pero las torpes palabras de este chico se sentían como golpes en la cara con cada pronunciación. Jin Fan siguió manteniendo su estado sin alma. Kiri miró la notificación de las autoridades. Los resultados de la investigación sobre si él era un espía del espíritu fantasma blanco estarían disponibles en 3 días, y se pidió a la gente que no difundiera rumores que perturbaran la paz. Eso pudo haber sido dicho, pero el grupo de chat ya había explotado, con todos exigiendo la expulsión permanente de Jin Fan. La inquietud no solo le carcomía el corazón, incluso sus compañeros de equipo no podían quedarse quietos. Mo Chin miró la flor de papel que Jin Fan había doblado meticulosamente y colocado sobre la mesa, engañándose a sí misma con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Pero el hecho de que se había quedado despierta toda la noche traicionaba todos sus esfuerzos por encubrir. Simplemente no era lo suficientemente despiadada. Lu Han no creía que alguien dispuesto a arriesgar su vida como él fuera un traidor, y no podía quedarse quieto más tiempo, listo para desobedecer a su abuelo para encontrarlo. Jin Fan era el amigo de Lu Han. Si ni siquiera podía protegerlo, ¿era digno del nombre de un niño mandato celestial que nunca se echaba atrás? Ese mismo día, Kiri y Ting Lam se horrorizaron al descubrir que había desaparecido sin dejar rastro. Buscaron por toda la casa, pero no pudieron encontrarlo. En la mesa había una carta. Él dijo que no culpaba a la doctora Nana, tal vez ella fue simplemente forzada. La comida en el gabinete era suficiente para 2 meses. Si querían algo delicioso, debían buscar a Lu Han. Estaba muy feliz de haber sido compañero de equipo de todos, solo lamentaba no haber recibido el reconocimiento de Mo Chin. En ese momento, ella estaba en el reino de Jambudvipa del Sur, tratando de restaurar su reputación.
Sin pruebas adecuadas no deberían acusarlo arbitrariamente. ¿Alguien ha visto cómo un caballero de espada arriesgó su vida al enfrentarse a demonios de viento? ¿Lo habían visto romper? Ella tampoco tenía pruebas para afirmar su inocencia, pero ella confiaba en él absolutamente. Mo-Chin se quitó la máscara revelando su identidad como actriz de cine para demostrar su credibilidad. En cuanto a Jin Fan, estaba peleando con personas del espíritu fantasma blanco. La gente de Kaisa también estaba presente, pero ya estaban esparcidos en el suelo. Cuando la caja cayó al agua, Jin Fan ignoró todo para correr tras ella y recogerla. Lu Han y Kiri llegaron, pensando que estaba intentando suicidarse, pero en realidad, Jin Fan solo estaba recuperando un objeto. La imagen de la caja apareció, revelando el área del condominio norte y un lugar donde ocurrieron los eventos de hace 20 años. Seguir esta pista podría ayudar a encontrar pistas. Esta tarea fue encomendada al Dr. Nana, quien absolutamente debía encontrar pistas antes que el espíritu fantasma blanco. En cuanto a Lu Han, su abuelo dijo que esto no era algo que él pudiera manejar y lo envió lejos. Él sabía que Lu Han no se rendiría. Un águila joven aprendiendo a volar podría terminar con la cabeza rota o cansada de intentarlo. La gente de Kaisa que había encontrado al espíritu fantasma anteriormente, por suerte, salió ilesa. Nana perdió la oportunidad de hablar en favor de Jin Fan. La persona de ese día fue salvada por Jin Fan. Con su coeficiente intelectual no tenía la capacidad de ser un espía. Había otro asunto. Cuando ocurrió el incidente del demonio del viento, Nana detectó que el poder cuando se formó la tormenta superó las predicciones, lo que significa que había un demonio del viento más fuerte buscando una oportunidad para llegar al reino mortal. Nana dijo que necesitaban poder como el de los caballeros de la espada para eliminarlo limpiamente. Si mostrara algún comportamiento sospechoso, ella misma lo ataría y lo traería de regreso para enfrentar cargos. El viejo Lu no era difícil, quizás confiaba un poco en el chico y confiaba aún más en las palabras de Nana, así que aceptó rápidamente. En este momento Jin Fan todavía estaba buscando a tientas en la montaña nevada, buscando pruebas para limpiar el nombre de su padre y el suyo propio. Él tenía una fuerte fe en su suerte de que no perdería la vida aquí, así que simplemente caminó con calma. Después de mediodía finalmente vio la ubicación marcada en el mapa. Aunque la distancia presentaba algunos obstáculos, mientras estaba allí perdido en sus pensamientos, la nieve bajo sus pies comenzó a colapsar. Jin Fan intentó correr, pero no pudo llegar a tiempo. En el momento crítico todavía fue el formidable Lu Han. Usó agua para ayudarlo a aterrizar y terminó justo en los brazos de Mo-Chin. Todos estaban presentes. Nana explicó que hace 20 años su hermana también había sido miembro de Kaisa y había muerto en el incidente de la montaña de nieve. Ella se había acercado a él para investigar la verdad. En cuanto a Mo-Chin, ella había dicho que no quería formar un equipo, pero con él era diferente. Jin Fan era sordo y no escuchaba, así que hacía sus propias suposiciones. Las personas normales tenían jade del destino para protección, pero él había sido sellado, así que ahora estaba muerto de frío. Después de decir esto, se dio cuenta de que había hablado mal y rápidamente se cubrió la boca. Ahora no podían ver nada. Cuando llegaran a casa, Nana lo examinaría. Hablando de eso, el sitio arqueológico de Buya también estaba cerca. Ella le contó a todos sobre lo que había encontrado en la reciente excavación, un esqueleto con forma humana que tenía un jade de demonio del viento. Al escuchar esto, todos se sorprendieron. Este lugar era peligroso y no podían quedarse mucho tiempo. La montaña de repente tembló. Al moverse para evitarlo, descubrieron los restos de un avión. Fragmentos de los recuerdos robados de Jin Fan comenzaron a regresar poco a poco. La persona de la facción del espíritu fantasma, a quien Jin Fan había atacado para conseguir la caja, apareció de repente. Ahora todos estaban rodeados. El líder, vestido de manera diferente al resto, agitó su mano para despedirlos. Dijo que solo necesitaba a Jin Fan Lin, parecía extrañamente familiar. No era otro que el gerente de Mo-Chin, Lane. Todos tenían mandato celestial, pero este albergaba intenciones malvadas porque Lane no estaba contento con tener una identidad excepcional y tener que proteger a la gente común. Kai Shao, después de todo, no era tan genial. La implicación de Lane era que el responsable de la proliferación de demonios del viento era Kai Shao mismo. Lu Han no pudo escuchar más y atacó directamente. Lane ordenó a sus hombres capturar a Jin Fan, sin importarle si los demás vivían o morían. Las habilidades de Lane no eran absolutas. Frente al espíritu óseo, aún sufrió una derrota miserable. Ella cuestionó por qué él se le había acercado. Lane, medio en broma y medio en serio, respondió que quería ver hasta dónde podían llegar los esfuerzos de un huérfano. Y si Mo-Chin no estaba satisfecha con esa respuesta, podía intentar adivinar. Ella inmediatamente le dio un golpe. Mo-Chin no tenía la intención de acabar con alguien que había sido su compañero durante 5 años, así que lo ató a una roca. Lane sonrió como si hubiera predicho el resultado. Básicamente, si solo se trataba de este nivel de poder, no se atrevería a venir incluso si fuera su abuelo, pero el problema era que él había preparado para esto. Un rayo de luz bajó del cielo, apuntando continuamente a Jin Fan con ataques. Kiri ayudó a Jin Fan a esquivar.
Lo que siguió fue una escena de una persona y una bestia divina abrazándose mientras corrían por la montaña nevada, con algo no identificado persiguiendo implacablemente detrás. Mo-Chin abrió el ojo celestial para todos. Gracias a esto, todos pudieron ver claramente esa cosa amarilla. ¿No era solo una lanza con una bandera? ¿De dónde sacó un poder tan aterrador? Por supuesto, tenía ayuda. El jefe final finalmente se dignó a descender de la grieta. El equipo de Jin Fan planeaba luchar con la estrategia de siempre, todos atando al enemigo para inmovilizarlo mientras Jin Fan daba el golpe decisivo. Pero usar el movimiento más fuerte desde el principio generalmente era ineficaz. Todos fueron repelidos. El jefe estaba muy alto, mirando hacia abajo. Estos mocosos habían matado a todos sus demonios del viento sin ningún remordimiento. El monstruo atacó, y aunque Jin Fan todavía podía bloquearlo y estaba físicamente ileso, su fuerza se había agotado en más de la mitad. Una luz morada emanó de él, rodeando el aire y curando a todos. Ni siquiera él lo entendía. Jin Fan pensó que fue emitida por el monstruo, pero el oponente no se molestó en responder, sino que procedió a eliminar a cada miembro de su equipo uno por uno. La aterradora velocidad a la que no podían seguir dejó a todo el equipo gravemente herido. Ni siquiera usó magia, solo aparecía y desaparecía para darle un golpe a cada uno de ellos. Finalmente, fue el turno de Jin Fan. Fue lanzado al aire, recibiendo una serie de golpes antes de caer libremente en la magia del jefe demonio del viento. Lu Hang tenía las extremidades rígidas, incapaz de gritar. Mo-Chin solo podía mirar impotente. Wuya no pudo venir al rescate y gritó en la desesperación. En el momento crítico, con la vida amenazada en un instante, el sello rígido que congelaba el jade del destino comenzó a mostrar grietas. Jin Fan fue golpeado y cayó al suelo. Mo-Chin no pudo soportar el dolor, se levantó y caminó hacia el gran general Nueve Cabezas. La controló fácilmente con una llave, levantándola. Mo-Chin no tuvo absolutamente ninguna oportunidad de resistir ese poderoso control y solo pudo quedarse quieto y aceptarlo. Quería hacerles entender la sensación de ver a sus camaradas caer sin poder hacer nada, para que todos sintieran el dolor de un padre perdiendo a su hijo. En el momento crucial, Lane se levantó para hablar, diciendo que la venganza podría tomarse en cualquier momento, pero Nine Heads no debería olvidar la misión principal. Aunque se sintió irritado al recibir órdenes, no había otra forma. Al final, accedió de mala gana a dejarlo ir, permitiendo que estos mocosos vivieran un poco más. Apareció una marca en el cielo y Jin Fan fue levantado en el aire y atacado. Toda la vitalidad de su cuerpo fue drenada. Lu Hang y Mo-Chin fueron suprimidos por los secuaces bajo la nieve sin poder resistir. En su estado exhausto, Jin Fan recordó la imagen de aquel día, la escena después del accidente de avión con intensos incendios, el espíritu fantasma masacrando a la gente, y Jinlo dejándolo atrás para escapar solo. Quizás su padre realmente era un espía. La llave de alguna manera se cayó y lo apuntó, luego entró directamente en su cuerpo. Así que esta era la verdadera razón por la que Jin Fan fue objetivo y se convirtió en presa. Sintiendo que era el momento, el flujo de poder se volvió aún más violento y se tornó rojo. La llave que habían buscado durante tanto tiempo finalmente llegó a sus manos. Tinglan activó el modo de batalla, rompiendo la bandera y lanzándola hacia Kiri, llamando al pequeño para que despertara. Kiri vio la escena ante él, pero no estaba contento en absoluto. Corrió hacia Nueve Cabezas, queriendo usar su poder para destruirlo, pero por supuesto no era rival. Kiri estaba firmemente en una de las manos de Nueve Cabezas, incapaz de escapar. El fragmento final de la llave finalmente escapó del cuerpo de Jin Fan. Llegó el momento de la traición entre los dos villanos. Incluso como aliados, cuando se enfrentan a una gran ganancia, el más fuerte se quedará con todo. Nueve Cabezas, sosteniendo el fragmento clave, dijo que lo guardaría. Lane dijo que esto no estaba de acuerdo con su acuerdo original. ¿A quién le importaban las promesas en este punto? Justo cuando Nueve Cabezas estaba a punto de revelar algún secreto, Jin Fan volvió a la vida y atacó. Tenía algunas habilidades. A pesar de haber perdido vitalidad, aún sobrevivió. Todos en un lado suspiraron aliviados, teniendo que agradecerles por quitar esa cosa demoníaca de su cuerpo. Ahora el cuerpo de Jin Fan estaba lleno de poder. Su jade del destino había escapado de ese maldito sello. Kiri saltó felizmente sobre él. Jin Fan abrazó al pequeño, bailando sin preocuparse por Nine Heads. Después de enterarse de que Kiri era la mascota de Jin Fan, exigió firmemente que lo dejara atrás a cambio de perdonarle la vida. Eso no iba a suceder. ¿Quién sabía si el viejo los traicionaría? Y además, Jin Fan no tenía intención de echarse atrás. Jin Fan exigió que entregara la llave, pero sus amigos todavía estaban en manos de esas personas. Kiri mostró sus habilidades. Arrojó a Kiri directamente a través de la cara de Lane, golpeando la cabeza de uno de los miembros del espíritu fantasma. Mo-Chin aprovechó la oportunidad para levantarse y recuperar la iniciativa. Todo estaba listo para la batalla. Nine Heads también pudo percibir que su aura se había fortalecido, realmente extraordinario.
Si él no hubiera sido sellado, no había manera de que pudieran haberlo oprimido. Pero comparado con un padre que había perdido a su hijo, aún le faltaba algo de impulso. Por respeto a otros dueños de mascotas, lucharía con él. Jin Fen bloqueó excelentemente un golpe muy mortal, y ambas partes continuaron apresurándose una contra la otra, desgarrándose mutuamente. Él no solo pensó que ganaría, estaba seguro de la victoria. En cuanto a Lane, Mo Chin se encargó de sus consecuencias, dando una paliza al hombre sin corazón. Wu Jia, desde que fue salvada por Jin Fen, se había despojado de su frágil caparazón y luchó tan bien como cualquiera. Cuando el pequeño casi fue emboscado, el doctor Nana también se despertó y salvó el día. Jin Fen, sin embargo, no estaba en una situación tan simple. Fue golpeado varias veces y no pudo esquivar. Esta vez el jefe no lo perdonaría a él ni a nadie más. Nana, apoyada por todos para sentarse, creó un gran escudo para salvarlo. Su poder no era una broma. Incluso el gran jefe no pudo romper el escudo que ella creó usando la fuerza del viento. Nana también aumentó su fuerza con un poder que fluía dentro de él como un manantial. Jin Fen estaba de vuelta, prometiendo ser el doble de poderoso que hace 15 minutos. Demostraría al anciano lo que significaba ser digno del título de elegido. Con solo una mejora, logró sacar un poco de sangre de 9 cabezas. El jefe cayó y luego se levantó de nuevo, poniendo todo su esfuerzo en terminarlo en esta siguiente fase. Sin embargo, lo que a Jin Fen nunca le faltó fue apoyo. Sus compañeros de equipo estaban todos detrás de él, dándole valor. Nineheads estaba en el centro, soportando un ataque combinado contra el protagonista impulsado por la fuerza de la amistad. Un ataque conjunto de 5 contra 1 y el episodio final del programa. Fue rápidamente atado. Cuando se liberó, ya era demasiado tarde para correr. Jin Fen sostenía el fragmento de la llave en su mano, girando la cabeza con orgullo. Había llegado el plazo de 3 días para anunciar la identidad de Jin Fen y la gente estaba ansiosa. Finalmente, Kaisa dio un paso adelante, no para anunciar su identidad, sino para dar la bienvenida al héroe de toda la humanidad de regreso. En la Universidad Mingxuan, Mo Chin estaba junto al lago, sumido en sus pensamientos. Afortunadamente, las heridas de todos estaban sanando rápidamente. Jin Fen salió a preguntar si había encontrado un nuevo gerente. Eso no fue difícil, pero las pistas sobre su padre se habían roto. Él no se rendiría. Definitivamente lo descubriría. Cuánta información podrían extraer de Lane dependería de Kaisa. Wu Jia vino a guiarlos al sitio arqueológico. Aquí todos continuaron descubriendo el extraño esqueleto. Los demonios del viento nunca habían dejado los cuerpos después de la muerte. Este esqueleto se veía idéntico al de la montaña, del mismo individuo, con una compatibilidad del 99% con los huesos humanos. Justo cuando Mokin extendió la mano para tocarlo, una fuerza la arrastró a un agujero profundo detrás. El final abierto promete una segunda temporada dramática centrada en Jin Fen.